Agradezco esta oportunidad de hablar con ustedes al acercarnos al 187 cumpleaños de la Iglesia el 6 de abril y anticipo la gozosa celebración del Día de Resurrección. Un artículo en Heraldo de enero-febrero 2017 es titulado «Despierten a la invitación de Dios». Describe una experiencia que me despertó a algunas esperanzas que Dios tiene para la Iglesia. Inicialmente titubeé de escribir sobre la experiencia. Mucho de ello beneficiará a lo largo de más consideración. Sin embargo, he aprendido a confiar en el impulso del Espíritu, aunque cuando todos los detalles no son claros. Les invito a leer Despierten a la invitación de Dios. También está incluido en el texto de la reunión campestre de adultos. Adicionalmente, el texto ofrece comentarios y actividades de aprendizaje proveídos por otros líderes de la Iglesia. Casi al final del artículo, concluí diciendo, aparece ver varios énfasis en la vida de la Iglesia que necesita más atención. Estos son, número 1, despertamiento espiritual y de formación. Número 2, moldear la identidad de la Iglesia para expresar mejor la definición esencial de la restauración como agente de sanidad y de redención. Número 3, mejor concientización y apreciación para nuestra historia sagrada y su poder espiritual para enseñarnos principios importantes para la jornada por venir. Número 4, más amplia comprensión del poder y posibilidades de los sacramentos para despertar espiritualmente a la Iglesia. Número 5, más profundo entendimiento del ministerio del sacerdocio, sus funciones y sus posibilidades. Y número 6, el templo continuando a moldear personas que comparten la paz de Jesucristo por medio de ministerios de hacer paz, reconciliación y sanidad del espíritu, con un enfoque particular en integridad de cuerpo, mente, espíritu y relaciones. Estas declaraciones no señalan el lanzamiento de un nuevo programa con 6 metas. Son más como ingredientes para un caldo lleno de sabor que estamos haciendo al nosotros anticipar el venidero reino de Dios. También, estas declaraciones no reemplazan las iniciativas de misión. Como dice en el artículo, el Espíritu confirmó que las iniciativas de misión están dirigiendo a la Iglesia a donde Dios está llamándonos. Debemos mantener el curso en las iniciativas de misión. Con esto dicho, hoy hablaré sobre responder a la invitación de Dios para despertamiento espiritual y de formación. A todos nos gusta recibir invitaciones. Una invitación expresa el cuidado y deseo para nuestra presencia en la vida de otro. Una manera principal que Dios se relaciona a seres humanos es por invitación. La invitación de Dios revela amor divino e intención de reconciliar, redimir y reunirnos a la familia universal de Dios. La manera que Dios invita deja lugar para nosotros escoger si vamos a responder. Tal libertad es esencial al crecimiento espiritual. La invitación eterna de Dios, lo que yo llamo la gran invitación, es de vivir en comunión amorosa y reconciliador con Dios, otros y la creación. Es una invitación a la salvación que ofrece liberación de mentalidades, estilos de vida y relaciones no saludables que inevitablemente dirigen a la separación, destrucción y muerte.
La gran invitación de Dios viene mayormente como una serie de invitaciones que nos atrae a tomar pasos en el camino espiral hacia adentro y fuera a una verdadera vida en el Espíritu. Cuando Jesús dijo, síganme, a los primeros discípulos, Él los invitó a una jornada espiritual que cambió dramáticamente cómo ellos percibían a Dios, otros y ellos mismos. El aceptar la invitación de Jesús cambió sus vidas en maneras que no podían comprender cuando ellos primero dijeron sí. Jesús le dejó al inválido que había estado viviendo una vida frustrada de aislamiento al lado del estanque en Jerusalén por 38 años. Dijo Jesús, ¿quieres ser sanado? Esa pregunta era una invitación de despertar a las posibilidades de ser íntegro en cuerpo, mente, espíritu y relaciones. La invitación de Dios es para grupos también. Dios invita a grupos de discípulos a entrar más profundamente a la experiencia y propósito de ser el cuerpo de Dios hoy día. Esta es una invitación para formar relaciones redentoras en comunidad sagrada. Por ejemplo, por medio de los sacramentos experimentamos la divina gracia y bendición de comunidad por medio por la cual el Cristo viviente es revelado. Escuchamos, vemos, tratamos y compartimos las expresiones de la invitación de Dios a la salvación, reconciliación, convenio y liberación. Crecemos espiritualmente como el cuerpo por el cual la invitación de Dios es gentilmente ofrecida a otros. Dios siempre está invitando. Hoy quiero explorar la invitación de despertar espiritualmente. Esta invitación es para individuos, miembros del sacerdocio, congregaciones y a la Iglesia mundial. De acuerdo con Doctrina y Pactos 156, párrafo 3, hay una gran necesidad para un despertamiento espiritual. Entonces, ¿qué es despertamiento espiritual? Varias imágenes vienen a mente. De hecho, investigación sobre la espiritualidad confirma que tenemos estilos y preferencias personales relacionadas que varían al discernir y responder al Espíritu. Necesitamos recordar esto cuando planificamos la adoración y ministerios de enriquecimientos espirituales. En su libro Corrientes de Agua Viva, Prácticas esenciales de las 6 grandes tradiciones de la fe cristiana, Richard J. Foster explora 6 maneras de percibir y responder al Espíritu. Foster sugiere que cada corriente nos enseña algo importante sobre cómo fusionar nuestras vidas con el río del Espíritu de Dios que está corriendo a lo largo del universo. Más allá que los acercamientos al enriquecimiento espiritual, sin embargo, yo creo que el despertamiento espiritual involucra el hacernos más conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas y en el mundo. Se trata de la necesidad común para una transformación profundamente personal y relacional. Tal transformación viene del despertamiento del alma humano al espíritu eterno que nos lleva a la unidad con Dios. El músico legendario de jazz, John Coltrane, una vez escribió:
En el año 1957, yo experimenté, por la gracia de Dios, un despertamiento espiritual que me llevó a una vida más rica y productiva. Ese tipo de despertamiento espiritual y transformación es el que llega al mero corazón y el del cual estoy hablando como nuestra necesidad común. Despertamiento espiritual genuino cambia y enriquece cómo percibimos y relacionamos con Dios, otros, nosotros mismos y la creación. En su libro El otro lado del silencio, Meditación para el siglo XXI, Morton Kelsey habla sobre la espiritualidad como conocer a Dios y aprender los que Dios requiere de nosotros, que es mucho más importante que lo que queremos de Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Aún mejor, ¿qué quiere Dios para nosotros? La oración devota me lleva a Gálatas 5:22. Este pasaje subraya los frutos del Espíritu en nuestras vidas. Los frutos son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estas cualidades son evidencia de verdadero despertamiento espiritual y transformación. Dios quiere que nosotros seamos la encarnación del Espíritu en el mundo. ¿De qué bendiciones podemos disfrutar individualmente y juntos si nuestra vida en el Espíritu produjera una abundancia de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre y dominio propio? Piensen en esto antes del consejo que las condiciones sionistas no se hallan más lejos ni más cerca de lo que la condición espiritual de mi pueblo justifica. A veces estamos ciegos a lo que necesitamos más. A nuestros egos no les gusta la idea, el yo necesita cambiar. Nuestros egos están constantemente tratando de desviarnos de autoexaminación. Verdadero despertamiento espiritual nos ayuda a ver más honestamente nuestras limitaciones autoimpuestas. Tales limitaciones nos quitan el gozo de disfrutar las bendiciones más grandes del Evangelio. Esto es verdad para individuos y la Iglesia. Por ejemplo, es extremadamente difícil de ver realísticamente nuestros prejuicios sociales, raciales, políticos y teológicos y como nuestras mentalidades vinculadas limitan nuestra experiencia con Dios y el Evangelio. El despertamiento espiritual se necesita para abrir nuestros corazones y mentes a un más comprensivo entendimiento de la voluntad de Dios en cuanto al discipulado, ministerio de sacerdocio, generosidad y las bendiciones de comunidad en Cristo. Respecto a la Iglesia, el Espíritu recientemente nos instó a despertar y ir en búsqueda de enfoques innovadores para apoyar grupos de discípulos y buscadores en un mundo cambiante. Se necesitan nuevas expresiones de ministerio, generosidad y discipulado en comunidad sagrada ahora para responder a los panoramas cambiantes religiosos y diferencias generacionales. ¿Estamos espiritualmente despiertos, informados y listos para responder?
Despertamiento espiritual es también de reavivar la esperanza. Una histórica bíblica vívida de reavivar la esperanza es la visión de Ezequiel del Valle de Huesos Secos. Israel estaba en exilio, física y espiritualmente desplazado. Muchos preguntaban si toda la esperanza se había perdido. Lamentaban sus graves circunstancias. Según Ezequiel, capítulo 37, versos 1 y 2, un día el Espíritu del Señor puso al profeta en medio de un valle. Estaba lleno de huesos, y he aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y he aquí estaban muy secos. Si alguna vez hubiera desesperanza, Ezequiel lo vio. Un vez mi tío, que muy rara vez iba a la iglesia, decidió ir a un servicio. El ministro estaba predicando sobre esta escritura y durante el sermón él pausó y espontáneamente le preguntó a mi tío: hermano, ¿qué harías si tú estuvieras en ese valle de huesos secos? Y mi tío, asustado, dejó soltar: saldría de allí lo más rápido que mis pies me pudieran sacar. Afortunadamente, Ezequiel decidió quedarse. Su experiencia continúa. Entonces Dios me preguntó: «Oh hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?» Y respondí: «Oh Señor Dios, tú lo sabes». Entonces me dijo: «Profetiza a estos huesos y diles: huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor Dios a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán». Ezequiel hizo lo que Dios le mandó. Luego vio los huesos reunirse con músculo y tendones, luego cubierto con carne. Fue una visión impresionante, pero algo estaba faltando. Entonces me dijo: «Profetiza al Espíritu. Profetiza, oh hijo de hombre, y di al Espíritu que así ha dicho el Señor de Dios. Oh Espíritu, ven desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan». Profeticé como me había mandado, y el Espíritu entró en ellos y cobraron vida. El relato de Ezequiel, de su encuentro espiritual, mantiene varias verdades esenciales. Primero, si te encuentras a ti mismo en una situación como el del Valle de Huesos Secos, que puede suceder más de una vez en tu vida, mantente tranquilo y quédate el tiempo suficiente para ver lo que sucede entonces. Segundo, cuando Dios te insta a hablar o actuar en esperanza, hazlo. Nunca sabes lo que puedes poner en marcha. Y tercero, independiente de la perspectiva humana, jamás es tarde para que Dios sople el Espíritu a nuestras almas y relaciones para despertarnos a nuevas posibilidades para vida y ministerio. Y eso, mis amigos, son buenas nuevas.